Shabbat Shalom, mis amigos, mis amigas. Bienvenidos a este bendito Shabbat, a este templo portátil que nos instaura en nuestro propio corazón, nos adecua, nos instala ese templo portátil, ese Mishkan portátil que es el bendito Shabbat. No es que nosotros vayamos a un templo físico, sino que el templo espiritual, que es ese Mishkan, ese Shabbat, viene a nuestros lev, a nuestros corazones conforme a las promesas y a las disposiciones, porque esto se dispuso desde el principio, desde Bereshit, desde el Génesis, ¿no? Entonces hoy vamos a estar disfrutando de la palabra de poder nuevamente, y ya digo que agradecemos pues poder estar ahora mismo en sus hogares, poder dirigirnos a todos ustedes, y también que ustedes puedan también interactuar con nosotros en la manera que nos procure nuestro patrón, ¿no? Porque pueden ustedes también dejar comentarios o bueno, hacernos las propuestas que quieran e interactuar con nosotros, y también cuando interactúan lo agradecemos. Y hoy vamos a estar con Eclesiástico, con el libro de Eclesiástico. No es Eclesiastés, no es Cogelet el predicador, no es Eclesiastés, sino Eclesiástico, que es un libro más voluminoso, más grande, con más capítulos, tiene 49 capítulos si no me equivoco, y vamos a estar viendo hoy el capítulo 1, que no lo dimos. El capítulo 1 va a ser así solamente más bien de leer, y vamos a dar también los capítulos 6 y 7, que son los que también nos corresponden en esta ocasión. Y saben ustedes que nosotros damos referencias de las noticias que han venido a colación con la profecía o tienen algo que ver con la profecía o con el vivir de este mundo, ¿no? Que al final acaba siendo también profecía, ¿no? Todo acaba siendo profecía. Y entonces, como todo acaba siendo profecía, todo está destinado a cumplir el propósito del bendito sea. Y en ese trayecto y en ese tramo de las cosas, en este tramo histórico, pues ha tenido lugar ayer precisamente que aquí en España, yo no sé si en sus países, no sé, yo no estoy al tanto de los demás países, pero en este país, en España, fue ayer el Día de las Vírgenes. Uno veía las noticias y veía que celebraban a todas las vírgenes habidas y por haber en toda la geografía española, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en mi ciudad, creo que se celebró la Virgen de las Nieves, que debe ser la versión femenina del abominable hombre de las nieves. Pues en todas las ciudades se celebra una virgen, ¿no? Es increíble, es realmente deleznable, porque saben ustedes, nosotros tenemos una enseñanza que se llama ¿Cuál Virgen? En nuestras listas de reproducción, no recuerdo dónde exactamente, me parece que está en Apocalipsis desatado, que hablamos sobre lo que es la Virgen, ¿no? Lo que de verdad encierra lo que es la Virgen, que la Virgen no es ni más ni menos que Satanás disfrazado o travestido, ¿no? Y entonces, pues lo que se celebra en el mundo, creyendo que se celebra a Miriam, a la madre de Yahshua, pues no se celebra a Miriam, sino que lo que se celebra es a esa deidad babilónica que tomaba, porque hay, por ejemplo, estatuas egipcias que ya muestran la estatua con el pecho de la mujer dándole al niño. Entonces, esto es un misterio babilónico de Tamuz y de Semiramis. De ahí parte toda esa mitología, y ha venido a nuestros días a representarse en el famoso Niño Dios y en la supuesta Virgen María, que es una adecuación sincrética de Isis o Istar, que es la misma Satanás. Bueno, pues eso es lo que vienen siendo las celebraciones del mundo, lo que el mundo celebra, lamentablemente, pues en estos días, ¿no? Y yo le comentaba a mi esposa, porque se ven muchedumbres, ¿no? Celebrando de vez en cuando, e incluso fiestas que no son del todo malas, ¿no? Como por ejemplo fiestas de alegría, fiestas de, no sé, de la recolecta de frutos, por ejemplo, en algunos pueblos, fiestas que no son del todo paganas, ¿no? Y nosotros pues reflexionábamos y decíamos, qué alegría sería que las naciones se reunieran para celebrar al Mashiach, ¿no? En vez de celebrar estupideces, ¿no? Pero bueno, pues así está dispuesto el mundo, y no nos lamentamos porque precisamente de ahí saca la preciosura nuestro Elohim, de lo que es muchedumbre de vileza, saca lo precioso. Bueno, y en las noticias internacionales, pues
se ha mencionado mucho la crisis que hay, la crisis diplomática en Hong Kong, que saben ustedes que Hong Kong se desmarcó de la China comunista en cuanto a que Hong Kong adoptó más bien un sistema capitalista. Y eso les ha pasado factura a la larga, como les ha pasado a todas las naciones alrededor del mundo. Ahí está el ejemplo de Corea, que tiene un ejemplo claro. Se dividió entre la parte occidental gobernada por Estados Unidos, Corea del Norte, no, Corea del Sur, y Corea del Norte quedó al amparo del comunismo, que ahora tienen a ese presunto dictador que todos tienen entre ceja y ceja, que es Kim Jong-un, y bueno, pues ahí tienen el ejemplo más claro de lo que es la separación de un país por ideologías, ¿no? Entonces, lo que digo yo es que China ha descuidado esto, ¿no? Porque en su sistema comunista, pues han dejado esa facción y esa facción también de tierra en Hong Kong, que Hong Kong es como también una especie de isla aparte, geográficamente está aparte de China, y entonces ahí han procurado intervenirle mediante ese caballo de Troya que ha sido Hong Kong a todo China, y le están dando un dolor de cabeza bastante grande, y por cierto, que se ha juntado esto con huracanes y lluvias que han caído por allí por China. Y bueno, pues esta es la tesitura que vivimos en estos momentos con la guerra comercial de fondo, ¿no? Del yuan chino contra el dólar, que esto está en pugna hoy más que nunca. Y por cierto que las bolsas alrededor del mundo ayer iban a sufrir una recesión. Está la cosa bastante mal en cuanto a economía porque esto viene de Estados Unidos. Claro, si hay crisis económica es porque ellos quieren no hacer más dinero, porque ellos en la Reserva Federal tienen licencia para hacer todo el dinero que quieran. Pero si quieren provocar una crisis económica, pues no tienen más que dejar de fabricar y ya está. Y las naciones pues se endeudan y se arruinan y se produce pues otra burbuja inmobiliaria y otra crisis bursátil como en el 2008. Bueno, y en cuanto a efeméride, a lo que se ha celebrado de efeméride o recordatorio en esta fecha de 2019, durante esta semana, pues ha sido la efeméride de la reunión del macro concierto de Woodstock, en Inglaterra, si no me equivoco. Y esto fue en el 1969, en plena emancipación y en la plenitud de los hippies, ¿no? Durante el 1969, y salió en las noticias que se celebraba diciendo que hubo mucha música, que todavía se guarda el vídeo de los que se subieron allí, ¿no? De grupos de rock y todo esto, ¿no? Pero lo que hubo, en verdad, lo que hubo detrás de todo esto, no solamente sexo, no solamente rock and roll, sino que corrió la droga al por mayor. Esto fue un acontecimiento que empezaron ya a parasitar y a pues tomar todo el control de aquel certamen, de aquel macro concierto, y empezaron a pasar droga de toda clase. Tal es así que hacen la entrevista a algunos de los protagonistas, y ayer oí a uno de los participantes, a un viejo rockero ya es un viejo rockero, en ese tiempo pues sería un jovencito, y decía, se llamaba Fogerty, y este Fogerty decía que el concierto parecía una obra de Dante, parecía el infierno de Dante, porque la gente estaba desnuda y encorvada, desnuda y ahí languideciendo, encorvada en el sentido de convulsionar, convulsionando desnuda la gente, que eso parecía, y además ahí en el lodazal de Inglaterra, que llueve mucho, ¿no? Y parecía eso un cuadro de Dante, del infierno de Dante. Lo dice el mismo que participó, el rockero. Entonces esto fue infernal, realmente fue infernal. ¿Cómo? ¿Inglaterra? En Inglaterra, en Inglaterra en el 1969. ¿No fue en Estados Unidos? Woodstock. No, yo creo que no, porque esos conciertos... Eso lo encontré en Vietnam, ¿no era eso?
Sí, es, el movimiento hippie se opuso al Vietnam, pero yo creo que Woodstock y los primeros macro conciertos que se hicieron fueron una, algo de laboratorio aquí en Europa. Empezó por Inglaterra, por el Instituto Tavistock y todo esto, y empezó por aquí, por Inglaterra, que el fenómeno más conocido es el de los Beatles, ¿no? Y ahí estaban, en esa época ya estaban los Beatles por ahí. Bueno, pues esto decía, ¿no? Y al día de hoy, pues es impresionante porque aún tantos años después y viendo las consecuencias de eso y de lo que la droga ha hecho con generaciones enteras de juventud, pues refieren aquello, en vez de reflejarlo como fue, como dice este cantante Fogerty, que fue dantesco, pues lo vienen refiriendo como que fue un festival, eso sí, festival de música que fue grandioso y que fue digno de recordar, ¿no? Pero así recuerda y así es la bestia, ¿no? Recuerda a su manera. Y por último ya hablarles que en esta semana nosotros hemos celebrado o más bien hemos celebrado que nuestro Mashiach nos ha dado un año más de vida para poder pues portar su palabra de poder y para poder disfrutar de la vida. Y hemos cumplido años. Entonces, en este momento de mi vida, yo pues agradezco todas las felicitaciones, la familia de mi esposa, mi madre, mi padre, bueno, agradezco todas las felicitaciones, ¿no? Y en este momento de mi vida, pues uno se para a pensar cosas desde un ángulo diferente a cómo las pensaba antes, y antes agradecías la gente que conocías, ¿no? Yo agradezco todavía por mis seres queridos, por tenerlos bien, naturalmente que sí, más cuando ya tienen una edad, ¿no? Pero antes agradecía, por ejemplo, por los conocidos, y ahora agradezco de verdad por los que no conozco, porque de verdad que hay cada indeseable que no quisiera cruzarme con ellos nunca y que tengo el privilegio de que no me cruzo. Porque imagínense ustedes la gentuza lastrante y cargante que hay por ahí, ¿no? Entonces uno agradece tampoco tener mucha vida social, más bien para darle de lado a esa gente que es indeseable y que ejerce toda clase de impiedad en su vida y que tiene suerte de no coincidir con ellos. Entonces, dentro de esto, dentro de que hemos agradecido a Elohim por un año más de vida, pues decirles también que este caudal, al que muchos están suscribiendo ahora, lo cual, por supuesto, agradecemos, y ellos van a agradecer incluso más de lo que nosotros le agradecemos, porque van a ver algo que es único. Nuestro caudal, que llamamos, saben ustedes que llamamos caudal al canal, nuestro caudal es único porque ofrece toda la profecía y toda, si quieren llamarle teología, pues de una manera que es directamente forjada, labrada, como ese altar que no era labrado a mano, sino que era piedra, y es forjada directamente por nuestro Mashiach sin que haya intervenido ahí mediador, porque nosotros no hemos aprendido a predicar en un sistema iglesia, no hemos sido portadores de la palabra desde un púlpito nunca, sino que nos hemos formado en este ministerio. Por eso digo que es un altar a la antigua manera del altar que no se labraba a mano. Y entonces pues somos lo que somos. Y no hay que exaltarse a sí mismo. Hoy vamos a estar precisamente leyendo sobre eso, sobre lo que es exaltarse a sí mismo y que no hay que exaltarse a sí mismo, porque como decía el Mashiach, ¿quién puede añadir a su estatura un codo, ¿no? Por mucho que se esfuerce, ¿no? Y por eso se dice esto. Pero de verdad que nuestro caudal es único porque nosotros sabemos lo que somos nosotros y conocemos lo que es Elohim y conocemos también y hemos pedido sabiduría desde niños. Yo les podría contar con 7 u 8 años cómo se venía un ministro a mi casa cuando mi padre le daba un poco de lado al evangelismo porque sus hermanos ya eran pastores y él sin embargo era más reticente. Pero yo me acuerdo de orar con ese hombre que venía a mi casa con 7 u 8 años y orar y sentir la presencia, temblar de la presencia de Elohim.
y lo primero que le pedía yo hincado de rodillas es precisamente sabiduría. Y hoy vamos a hablar, en el capítulo 1 que vamos a leer de Eclesiástico, pues acerca de lo superior que es la sabiduría al respecto del conocimiento. Y vamos a dar detalle de por qué la sabiduría es superior al conocimiento o conocimiento. Entonces, como digo, aquí van ustedes a ver, y quiero que lo disfruten, un caudal único, porque inclusive en las bases de lo que ha sido siempre la administración de la palabra de poder, que son la salvación o la fe, pues van ustedes a ver un ángulo totalmente diferente y van a ver las cosas como son ¿cómo se dice esto? Sin obnubilarse, sin ser obtusos, sin que haya esa nube en los ojos, ¿no? Para ver la verdad de las cosas, ¿no? Y para ver el panim, el rostro del Mashiach. Y entonces, pues nosotros tenemos una visión y una versión consecuente diferente, pues en lo que son incluso las bases de lo que ha venido siendo la administración de la palabra de poder. Dícese, la salvación no la entendemos como la entiende el resto de la gente, sino que sabemos que la salvación es salud, por ejemplo, y esto es básico, esto es del ABC que se tendría que comprender. La fe, sabemos que la fe no es un desarrollo de imaginación, sino que la fe tiene un sentido, una base de lo que es la razón humana y que mediante la inferencia y mediante la extrapolación se llega al desarrollo de dicha fe, de la emuná. Y también sabemos, por ejemplo, de las simientes, que una es la simiente de los demonios y otra es la simiente humana, no hay más. Y en eso, por ejemplo, no solamente en eso, sino que lo que hemos citado antes de la fe y la salvación, patinan todos los ministerios. Claro, no es que nosotros nos exaltemos a nosotros mismos, sino que es que los otros el resto de ministerios parecen estar bajo cero en lo que es el conocer a Elohim, ¿no? Por eso nuestro Mashiach decía que el que hubiere de jactarse o que el que hubiere de tener alguna presunción, que se jactara y que presumiera de conocer a Elohim, y nosotros es lo que hacemos, ¿no? Porque el resto de ministerios, pues la verdad que son muy erráticos. Nosotros rescatamos lo bueno y somos grandes, ya digo, grandes consumidores de lo que es pues los ministerios de la red, porque nos gusta oír palabra de poder, pero pues cada uno ejerciendo pues lo que aprende de Elohim y la sabiduría que le es proporcionada por Elohim. Y en eso estamos, ¿no? No haciendo de menos, ni mucho menos, pero sí poniendo las cosas en su justo sitio. Y vamos ya con el capítulo 1, que va a ser más bien leído, de Eclesiástico, y dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, dice así en este bendito Shabbat. Toda sabiduría viene del patrón y está con él por siempre. ¿Quién puede contar la arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo? Antes de todo fue creada la sabiduría, la inteligencia prudente desde la eternidad. ¿A quién fue revelada la raíz de la sabiduría? ¿Quién conoce sus recursos? Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono. Es el patrón quien creó la sabiduría, la vio, la midió y la derramó sobre todas sus obras. Bendito sea nuestro Abacadosh. Se la concedió a todos los vivientes y a los que le aman se la regaló. Es un regalo, la sabiduría, a los que le aman al patrón. Ahora, ¿por qué es superior, como hemos anunciado antes que íbamos a decirles, por qué es superior la sabiduría al conocimiento? Porque la sabiduría aplica, es la aplicación del conocimiento o conocimiento. Usted puede almacenar mucha información, pero si no sabe aplicarla en su justo momento, pues no adquiere sabiduría. Por eso la sabiduría va siempre por delante de los conocimientos. Entonces sigue diciendo en el verso 11, el temor del patrón es esplendor y honor, alegría y corona de júbilo.
El temor del patrón deleita el corazón, da alegría, gozo y larga vida. El que teme al patrón tendrá un buen final. El día de su muerte será bendecido. El que teme en sinónimo de respeto. Principio de la sabiduría es temer o respetar al patrón. Ella, la sabiduría, está con los fieles desde el seno materno. Así que si quieres encontrar un hombre sabio, lo encuentras fácil. Vamos, quiero decir que te das cuenta fácil, porque es desde niño, desde el seno materno, que ya se le ve. Dice, plenitud de la sabiduría es el temor al patrón. Ella embriaga a sus fieles de sus frutos. Les llena la casa de tesoros. Y los graneros de sus productos. Corona de la sabiduría es el temor, el respeto del patrón. Ella hace florecer la shalom y la buena salud. Hace llover ciencia e inteligencia y exalta la gloria de los que la poseen. Raíz de la sabiduría es el temer, el respetar al patrón. Sus ramas son larga vida. La pasión del injusto no puede justificarse, porque el ímpetu de su pasión le hará caer. El hombre paciente aguanta hasta el momento oportuno, y al final su paga es la alegría. Hasta el momento oportuno retiene sus palabras. Por eso muchos alaban su prudencia. Esto es un verso magnífico. El hombre paciente aguanta hasta el momento oportuno, y al final, por aguantar hasta el momento oportuno y entonces hablar, su paga es la alegría. Hasta el momento oportuno retiene sus palabras, y por eso muchos alaban luego, en consecuencia, su prudencia. Entre los tesoros de la sabiduría hay proverbios muy sabios, pero adorar al patrón repugna al pecador, al altivo, al arrogante, al que niega que hay un creador y sustentador de la vida. Dice, si deseas la sabiduría, guarda los mitzvot, los mandaciertos, y el patrón te la concederá, la sabiduría. Porque el respeto del patrón es sabiduría e instrucción. Le agradan la fidelidad y la mansedumbre. No faltes al respeto del patrón, ni te acerques a él con doblez de corazón. Luego vamos a desarrollar lo que es doblez de corazón y vamos a entenderlo. No seas hipócrita delante de los hombres y vigila siempre tus labios. No te ensalces a ti mismo si no quieres caer y cubrirte de vergüenza, pues el patrón desvelará tus secretos y te humillará en medio de la asamblea, porque no te has acercado al temor del patrón y tienes el corazón lleno de engaño. Ese es el capítulo 1, que es toda una predicación ya de por sí, no hay que añadir mucho más. Y ahora vamos a estar con los capítulos 6 y 7. Y dice así. Y aquí sí nos vamos a detener más y a desglosar más. Dice también, leyendo mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, dice, porque la mala reputación trae vergüenza y desprecio. Así le sucede al pecador que habla con doblez. Fíjense ustedes que la mala reputación, pues ciertamente es un oprobio, algo realmente malo, ¿no? Porque te acarrea que la gente ya no te quiera ni siquiera escuchar y no quiera ni siquiera convivir contigo. Entonces, cuando le damos mala fama a alguien, mala reputación, realmente lo estamos matando en vida. Deberíamos considerar mucho antes de decir algo ofensivo o que sea denigrante para alguien, ¿no? Porque primeramente está esa mala reputación que podemos imputarle ya y acarrearle siempre vergüenza y desprecio. Entonces hay que considerar cuándo debemos hablar tan hirientes, ¿no? Deberemos pararnos muchas veces y no acarrear sobre la gente esto hasta que no se demuestre que es un enemigo, que es un enemigo que es un enemigo del Mashiach, que es un enemigo de la verdadera ciencia, ¿no? Y que pues su trabajo es hacer daño, ¿no? Entonces sí, está bien que hablemos con esa autoridad y es taxativa, ¿no? De frenarle, de ponerle freno a esa impiedad. Pero digo que antes de hablar deberíamos considerar, porque, ya digo, la mala reputación trae vergüenza y desprecio. Dice, así le sucede al pecador
al pecador que habla con doblez. Entonces esto de acarrear vergüenza y desprecio por mala reputación también le sucede al pecador la mayoría de las veces. Otras veces es por falso testimonio, pero muchas veces es porque es un pecador y habla con doblez. Ahora, ¿qué es hablar con doblez? Hablar con doblez es decir una cosa buena, pero con intención mala. Eso es hablar con doblez. Decir una cosa que parece que lisonjea, que regala el oído, pero la intención es muy dañina, ¿no? Y a lo mejor lo dices en clave para que los oyentes también capten esa palabra hiriente, lo cual es aún más ofensivo, ¿no? Porque ya no es entre tú y el que oye, sino también en el auditorio, ¿no? Entonces es una indirecta. Eso son las típicas indirectas. Dice, no te dejes llevar por el impulso de tu pasión, no sea que te desgarre como un toro. Y aquí ser impulsivo en las pasiones no engloba solamente la connotación sexual, sino ser impulsivo en cualquier sentimiento, ¿no? En cualquier no ser arrebatado a la hora de actuar. Entonces dice que el impulso de tu pasión te puede desgarrar como un toro, y dice en el verso 3, devore tus hojas, destruya tus frutos. Fíjense ustedes qué tropelías puede hacernos vivir la situación en la que actuemos impulsivamente. Devore tus hojas, destruya tus frutos y tú te quedes como un tronco seco. Dice, los malos deseos arruinan a quienes los posee y lo convierten en el hazmerreír del enemigo, los malos deseos. Es también esto a considerar, porque hay hombres que han sido muy justos, pero como han errado en un mal deseo, ya han sido el hazmerreír de todos. Y con más motivo, porque como no estaban acostumbrados, digamos, a lo que estaban acostumbrados es a que el hombre hiciera justicia y hablara con sabiduría, pues cuando son testigos de que ese mismo hombre tiene un mal deseo, les causa más risa todavía y lo denigran más. Porque ahí pillan la oportunidad para ellos también ponerse a cierto nivel y a, digamos, a humanizarlo, ¿no? A rebajarlo, ¿no? Entonces dice en el verso 5, las palabras amables multiplican los amigos, la lengua afable multiplica los saludos. Entonces hay amabilidad y hay afabilidad. Cuando no se pueda ser amable con la gente porque resulten ser impíos, al menos sí deberíamos intentar ser afables. La afabilidad se ejerce con la lengua. Entonces puede ser afable, aunque no pueda ser amable, puede ser afable, es decir, diplomático de alguna manera. Puedes no ser tan agresivo, por lo menos con quien tienes al lado, ¿no? Por cuidado. Por civismo, esto es civismo, lo que hoy sería llamado civismo, la afabilidad, ¿no? Entonces la lengua afable multiplica los saludos y las palabras amables multiplican los amigos. Dice, sean muchos los que te saluden, por eso, por la lengua afable, pero confidente solo uno entre mil, porque uno no debe cuidar a quien saluda. Aquí hay un dicho que el saludo no se le niega a nadie, ¿no? Y es verdad. Pero luego, confidente. Aquí sea que sean numerosos los que estén en paz contigo, pero consejeros uno entre mil. Exactamente, confidente en el sentido de consejero uno entre mil. ¿Por qué? Porque no puedes intimar en tu, digamos, en tu carácter, en darte todo con cualquiera, sino tienes que elegir en quién pones esa confianza para departir, para conversar, para también mostrarle, incluso porque en la amistad muestras también, pues ya cuando pillas confianza, ¿no? Con una persona, cuando ya adquieres confianza con una persona, también le hablas de tus debilidades, ¿no? Y de todo, porque pillas esa confianza con él. Entonces dice, si te echas un amigo, hazlo con tiento. Ahí está, tienes que tener tiento para echarte un amigo. No de buenas a primeras, porque dice, y no tengas prisa en confiarte a él. No tengas prisa de hacer el amigo. El amigo viene con el tiempo, no viene de la noche a la mañana. Claro,
A lo mejor resulta que conoces a alguien en 2 meses y se gana más tu confianza que quien conoce de 20 años. Eso es verdad, pero tendrá que ganárselo, ¿no? Entonces tendrá que ganárselo a base de que sea un buen confidente y de que pueda sostener lo que pones en sus manos, ¿no? Dice, hay amigos que se convierten en enemigos y te avergüenzan descubriendo tus riñas. Esto es, que cuando tienes amigos, pues es lógico y normal, porque el roce del cariño, se dice, ¿no? Entonces piedra con piedra se afila, y muchas veces, pues, con la persona que convives también riñes, ¿no? Pero los malos amigos, esas riñas las airean, ¿no? Y entonces por eso se hacen enemigos. Hay amigos que comparten tu mesa y te abandonan el día de la desgracia. O sea, amigos conveniencias, que se dicen, si les conviene, son tus amigos para esquilmarte, para las invitaciones, para el tapeo, para las cervecitas, pero no están ese día de la desgracia, ese día que les necesitas, ¿no? Cuando las cosas van bien son como tú, dice. Cuando las cosas van bien son como tú, vamos, que coincides en todo. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. Y celebras y te invitas con ellos. E incluso son amables con tus servidores, dice. Pero si eres humillado, se ponen contra ti y se esconden de tu presencia. Así que, si eres humillado, porque hay situaciones pues que ciertamente son adversas y que cuando das con una persona arrogante, pues en cierto momento puedes verte hasta humillado. Y en eso de que te veas humillado, pues los que no son amigos se descubren como enemigos porque se ponen contra ti y se esconden de tu presencia. Les avergüenza que seas humillado. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Dice, apártate de tus enemigos y no te fíes demasiado de tus amigos. Quiere decir que no le des a tus amigos todo, y menos de buenas a primeras, sino que nunca te fíes demasiado, por exceso, ¿no? Siempre con una medida. Dice, el amigo fiel es un apoyo seguro, quien lo encuentra ha encontrado un tesoro. Ahí está, por supuesto. Es un tesoro, esto siempre se ha dicho, quien encuentra un amigo encuentra un tesoro, y es así. Hay quien tiene su amigo fiel en los perros, por cierto. Los perros es el mejor amigo de muchos impíos. Pero el amigo fiel realmente se entiende que es un ser humano, es un apoyo seguro. Quien lo encuentra ha encontrado un tesoro, porque no solamente va a ser como el perro que te va a acompañar, sino que va a compartir contigo, ¿no? Va a compartir emociones. Dice, el amigo fiel no tiene precio, su valor es incalculable. Esto es cierto. El amigo fiel es un elixir de vida. Los que respetan al patrón lo encontrarán. ¿Quiénes son los que encuentran buenos amigos? ¿Los impíos? No. No. Sino que son los que temen al patrón, los que tienen unos principios. Estos son los que encuentran buenos amigos. Amigos fieles. Dice, el que teme, el que respeta al patrón, orienta bien su amistad. Y esto es clave, este es un verso clave. Fíjense, verso 17. Dice, el que respeta al patrón, orienta bien su amistad. ¿Por qué? Porque sabe tener cuándo conversar íntimamente, cuándo dar distancia, cuándo acercarse más, orienta bien su amistad. Porque según sea él, así será su amigo. Y esto es indubitable, impepinable, porque no son los polos opuestos lo que se atraen. Esto dicen los idiotas, pero en verdad son los polos iguales los que se atraen. Entonces, como seas tú, pues así vas a llamar la atención de la gente, ¿no? Si tú eres una persona violenta y tú eres una persona impulsiva, lo que se va a fijar en ti y te vas a rodear de gente impulsiva y violenta. Pero si tú eres pacífico y prudente, te vas a rodear de gente que valore esa prudencia y esa quietud, ¿no? Dice, hijo, desde la juventud acumula instrucción y hasta la vejez encontrarás sabiduría. La instrucción te lleva a la sabiduría. ¿Qué es la instrucción? La Torá. Quien no tiene instrucción, quien no tiene Torá,
no puede tener sabiduría porque no sabe aplicar los conocimientos que va adquiriendo a lo largo de la vida. Acércate a ella, a la sabiduría, como quien ara y siembra, y espera sus mejores frutos. Espera. Cultivándola, dice, te fatigarás un poco, pero bien pronto comerás de sus productos. Es muy dura para los ignorantes. La sabiduría es demasiado dura, demasiado que regaña mucho, ¿no? Es muy dura para los ignorantes, el necio no la soporta. Como piedra de toque lo oprime y él no tarda en sacudírsela. Es demasiado disciplinaria con ellos, ¿no? Pues la sabiduría hace honor a su nombre. No se manifiesta a muchos, es algo escogido, es algo selecto la sabiduría. Es como una estrella en la oscuridad. Escucha, hijo, acepta mi opinión y no rechaces mi consejo. Aquí dice el predicador. Dice, escucha, hijo, acepta lo que es mi opinión. Esto no te lo doy como si fuera palabras del Eterno, sino que es mi opinión, pero esta opinión te va a hacer bien. Porque esta opinión contiene Torah. Y no rechaces mi consejo. Mete los pies en su cepo, dice. Y el cuello en su coyunda. Es duro esto, para un impío es intratable, esto no lo puede ni ver. Meter los pies en el cepo, que saben ustedes que es la trampa, por ejemplo, para los zorros. Claro, el cepo es la trampa para el animal que está desequilibrando una población, por ejemplo, de conejos. Se pone el cepo abierto y entonces cuando mete la pata el zorro, por ejemplo, se cierra y ahí queda atrapado. Pues entonces dice aquí que metas los pies en su cepo de la sabiduría y el cuello en su coyunda, que la coyunda es lo que llevan los bueyes, que tienen coyundas y que van de 2 en 2, ¿no? Pues, o de 3 en 3. Y esto es una coyunda. Entonces esto es intratable, esto el impío, el necio no puede ni verlo, porque esto le produce náuseas. Dice, doblega la espalda y carga con ella, carga con la sabiduría. Claro, es cargante también, pero fíjense. Dice, no te rebeles contra sus cadenas, también tiene cadenas. Pero ¿qué pasa? Dice, acércate a ella con toda tu alma y con toda tu fuerza guarda sus caminos. Síguela, búscala y se te dará a conocer. Cuando la tengas, no la sueltes. Porque al final hallarás en ella descanso, Shabbat. Y ella se convertirá en tu sinjá, en tu alegría. Sus cadenas serán para ti un refugio seguro. Y sus argollas un traje de esplendor. Precioso. Adorno de oro será su yugo y sus correas cintas de púrpura. Como túnica de esplendor te la vestirás, te la ceñirás como corona de júbilo. Si quieres, hijo, si quieres, todo es que quieras. Si quieres, hijo, serás instruido, porque hay una instrucción, hay una Torá. Dice, si te aplicas bien, adquirirás destreza. Destreza es lo que en hebreo se llamaría juzpá, que es esa capacidad de adaptarte a la situación. Si te gusta escuchar, dice, si te gusta escuchar, aprenderás. Y esto es la de siempre. Esto ha sido siempre así. El que ha querido escuchar ha aprendido. Y esto lo hacen desde los escritores a los músicos. Quien tiene buen oído, tiene talento. ¿Sí? Dice, si te gusta escuchar, aprenderás. Si inclinas tu oído, serás sabio. Acude a la reunión de los ancianos. Y si encuentras a un sabio, júntate a él. Y si lo encuentras, que no te garantiza que en la reunión de los ancianos, por ser ancianos, haya sabios, pero si lo encuentras, reúnete con él. Escucha con interés toda palabra que venga de Elohim, ahí está. Nosotros atendemos a todas las predicaciones, sobre todo cuando se lee la palabra de poder, porque lo que pueden decir ellos en sus opiniones pueden ser tonterías, pero lo que leen es palabra de Elohim, entonces hay que escucharla con interés. Que no se te escapen los proverbios agudos. Proverbios agudos es lo que tiene profundidad, lo que tiene también filo, ¿no? Lo que tiene pues esa capacidad de penetrar en la esencia de todas las cosas, como nosotros hemos definido siempre lo que es la sabiduría, ¿no? Si ves a un hombre prudente, madruga en su busca, que tus pies desgasten el umbral de su puerta.
con tal que sea prudente. Con tal que sea prudente. Que prudente, la prudencia es, digamos, el antecedente de la sabiduría. Un hombre prudente, al final de escuchar y de empezar a escuchar y de inclinar su oído a la verdad y a los proverbios agudos, el prudente acaba desarrollando sabiduría. Medita los preceptos del patrón, practica sin cesar sus mitzvot. Medita en los preceptos del patrón, practica sin cesar sus mitzvot, sus mandaciertos. Él mismo, el patrón, fortalecerá tu lev, tu corazón, y te concederá la sabiduría que deseas. Ahí está. Y cuanto antes se lo pidas, y cuanto antes sepas lo grandioso que es la sabiduría, y así se la presentes y se la pidas al Eterno bendito sea, pues antes la vas a tener. Y entonces ya vamos con el capítulo 7, dice, no hagas el mal y el mal no te dominará. Esto es un verso que parece muy sencillo, pero que encierra también una gran profundidad y una verdad suprema. No hagas el mal y el mal no te dominará. Es a lo que alimentes. Es a lo que alimentes. Si alimentas más al mal que el bien, pues el mal se va a fortalecer tanto que te va a devorar. Sepárate del injusto y él se alejará de ti. Esto lo he comprobado yo en mi vida. Si tú te separas un poco del injusto, ya no te va a pedir más explicaciones, se va a alejar de ti también. No siembres, hijo, no siembres en surcos de injusticia o de desjusticia. No sea que coseches 7 veces más. Es decir, quien es injusto en una cosa va a cosechar una serie de desjusticias que le va a venir de vuelta. Esa desjusticia que cometes a lo mejor en un punto se te va a transformar en 7 desjusticias que vienen contra ti por el fruto de esa desjusticia, de esa injusticia. No pidas al patrón el poder. Aquí está. Hay quien dice doble porción de poder del Espíritu Santo. Esto y lo otro, y poder, y para acá, y invocan el poder. Dice, no pidas al patrón el poder, ni al rey un puesto de honor. No te hagas el justo delante del patrón, si esto es tontería. Y en este siglo más que nunca, ¿no? Pero sin embargo oyes ministerios y parece que desde espermatozoides han sido justos. Y el otro día le decía yo de broma a mi esposa, ¿no? Que decía uno, dice, bueno, me voy a quitar el talit. El talit es el pañuelo que rodea la cabeza. Dice, me voy a quitar el talit. Y le decía yo a mi mujer, no, que nos puede deslumbrar. Porque es que se creen que desde espermatozoides son como ángeles. Es que es increíble. Entonces dice, no te hagas el justo delante del patrón, ni te la des de sabio ante el rey. No te empeñes en llegar a ser juez. No te empeñes mucho en llegar a ser juez. ¿Por qué? Porque no sea que no puedas erradicar la desjusticia y entonces te va a traer depresión. Te acobardes ante el poderoso y pongas en peligro tu rectitud. Acobardarse ante el poderoso es muy humano, por eso dice que no nos empeñemos tanto en llegar a ser jueces terrenos. Ahora, juez como Elohim, sí, a Elohim hay que llegar, pero no aquí en esta tierra, ¿no? Porque tiene esto, que el poderoso te acobarda también con chantaje y que se pone en peligro tu rectitud y tu integridad por medio de muchos chantajes, ¿no? y pagos inexactos e injustos. Dice, no peques contra la asamblea de la ciudad, ni te rebajes ante el pueblo. Tiene los dos filos, ¿no? No pecar contra la asamblea de la ciudad, no tener en poco, porque sea vulgo no tenerlo en poco, o lo que el mundo entiende por vulgo, no tenerlo en poco, porque sea una asamblea, no hacerlo de menos, pero tampoco rebajarse ante el pueblo, porque te mande el pueblo, la comunidad, rebajarte. No, ahí no te debes rebajar. Lo que es lo que es y ya está. Dice, no cometas 2 veces el mismo pecado. Esta es buena también. Dice, no cometas 2 veces el mismo pecado. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y dice, porque ni una sola quedarás impune. Es decir, que no hace falta que cometas 2 veces el mismo pecado. Con que lo cometas una ya te va a venir de vuelta y te va a venir la consecuencia aplastante de ese pecado.
No digas, Elohim tendrá en cuenta mis muchas ofrendas cuando se las presente al Elohim Altísimo, Él las aceptará. Y así hay mucha gente, ¿no? Hay gente por ahí que ha hecho las 1001 tropelías y andan diciendo que están deseando de ver el rostro de Dios. Pero por eso, porque ellos se creen que le van a presentar las ofrendas que le han dado, supuestamente. Pero dice, no digas, Elohim tendrá en cuenta mis muchas ofrendas, cuando se las presente al Elohim Altísimo, Él las aceptará. No seas pusilánime en tu oración, esto es, que lo que digas, lo digas con autoridad, no seas pusilánime, y más si lo que dices es de parte de Elohim. Que no seas apocado. Apocado, que es pusilánime, es sinónimo. Ni te olvides de hacer limosnas, dice en esta versión. Dice, no te burles del hombre afligido, ahí está, pero cuando lo dice y lo aconseja es porque hay una tendencia de que el ser humano de naturaleza caída, pues es así, ¿no? Que se burla del hombre afligido. Recuerda que hay quien humilla y quien exalta, y ese es Elohim, bendito sea. No trames engaños contra tu hermano, y si lo dices porque hay hermanos que traman engaños contra sus hermanos, si no, no lo diría. Ni hagas lo mismo con tu amigo, es decir, no engañes ni a tu hermano ni a tu enemigo. Perdón, ni a tu hermano ni a tu amigo. Proponte no decir mentira alguna, propóntelo, ni chica ni grande, pues es un hábito que no conduce a nada bueno. No hables demasiado en la asamblea de ancianos, ni repitas las palabras en tu oración. ¿Y por qué no hay que hablar demasiado en la asamblea de los ancianos? Porque si no te toman envidia. Porque si no van a decir, escuche, el más jovencito es el que más habla. Y te toman envidia. No rehuyas los trabajos duros. Esto ya, ahí ya empieza a no gustarnos. Dice, no rehuyas los trabajos duros ni la labor del campo que el Altísimo creó. Y hoy en día, pues hay mucha maquinaria, pero ahora sí que en esta sí que se aplica, los obreros son pocos, sobre todo los obreros en el campo, ¿no? Dice, no te cuentes entre los pecadores, recuerda que la ira no tardará. Y esto de no contarse entre los pecadores lo solían hacer mucho los Neví, los profetas, pero a Elohim no le agrada tampoco que nos contemos entre los pecadores y digamos, hemos pecado contra ti, Yahweh, y hemos hecho esto y hemos transgredido. Esto dice, no te juntes. No te juntes, es mejor esa entonces. Porque sí se han contado muchas veces los profetas, los Neví, entre los pecadores. Pero digamos que tampoco es oportuno. Entonces, ¿cómo dice esa versión? No te juntes con pecadores. No te juntes con los pecadores, sería más entendible. Pero de todas maneras no hay que contarnos entre los pecadores en el sentido de que no tenemos que participar tampoco de sus obras. Humíllate profundamente, que el castigo del impío es fuego y gusanos. Así que mejor que ese castigo de fuego y gusanos, humíllate profundamente. No cambies un amigo por dinero. Esta es buena. Ni un hermano de veras por el oro de Ofir. Ni un hermano de veras. Entonces hay hermanos que son de mentira también. Porque dice un hermano de veras. No faltes a una mujer sabia y buena, pues su gracia vale más que el oro. Fíjense qué verso más bonito este del predicador. El verso 19. Dice, no faltes a una mujer sabia y buena, entre paréntesis, o lo que omite es por fea, pues su gracia vale más que el oro. Y es muy bonito, muy hermoso. Y así hay que ser. Ahora, normalmente una mujer deformada de cuerpo y de cara suele ser también, digamos, deja mucho que desear en su trato, en su carácter. Porque una cosa lleva a la otra. El cuidado personal, el cuidado del aspecto también connota que tiene un cuidado personal por su carácter. Pero no debemos faltar a una mujer sabia y buena solamente porque sea fea, pues su gracia vale más que el oro. Esto es muy bonito. No maltrates al criado que cumple con su trabajo. Está cumpliendo su trabajo, ¿para qué lo maltratas? Ni al jornalero que se entrega a su faena. No seas un déspota. Ama al siervo inteligente como a ti mismo y no le prives de la libertad. Entonces, ¿dónde está aquí? Aquí no hay sistema de siervos y esclavos. En la Torá no hay. Si en la Torá lo que hay es ama al siervo inteligente como a ti mismo y no le prives de la libertad. Si se hubiera aplicado esto hace 300 años en la esclavitud del sur de Estados Unidos, por ejemplo, fíjense cómo la Torá va siempre por delante. ¿Tienes rebaños? Cuídalos. Y esto se aplica también
a cuando tienes una grey que te escucha, ¿no? Un auditorio. Tienes rebaños, cuídalos, y si te dan ganancias, consérvalos. Si te dan ganancias espirituales, por supuesto. Y si te dan ganancias, consérvalos porque tienes en ellos cuidado, ¿no? Entonces te dan ganancias, aquí lo puedes extrapolar también al materialismo, también a lo espiritual. Rebaños también puede ser producción de tu trabajo, por supuesto. Cuida la producción de tu trabajo porque si te da ganancias, consérvalos. ¿Por qué te dice consérvalos? Porque hay hombres que cuando ven que algo les da la más mínima producción lo venden. Y esto no, esto es conservarlo. ¿Por qué? Porque aumenta su precio. ¿Tienes hijos? Edúcalos. Acostúmbralos a obedecer desde pequeños. Acostúmbralos a obedecer desde pequeños, y para eso no se necesitan ni cinturones, ni golpes, ni bofetadas, por supuesto que no, yo estoy en contra de todo eso. ¿Tienes hijas? Vigila su cuerpo y no seas indulgente con ellas. Este verso es hermoso también, porque lo que está diciendo en este verso 24 de vigilar el cuerpo de las hijas es que cuando un padre pestañea, ya la hija se le ha transformado en una mujer y no se ha dado ni cuenta, y no se ha dado cuenta de la problemática que encierra ser adolescente y los pasos de la adolescencia y la pubertad de la niña. Entonces el padre debe vigilar siempre el cuerpo de la mujer, de la niña, para ayudarla a pasar todos esos momentos de pubertad y de adolescencia. Y no seas indulgente con ellas, quiere decir que cuando ya tengan un cuerpo formado, ya haz que se cuiden de no mostrarlo a cualquiera, ¿no? Casa a tu hija y habrás concluido una gran tarea, pero dásela a un hombre prudente, no insensato. ¿Tienes una esposa que te gusta? Pues no la despidas. Pero si no la amas, no confíes en ella. ¿Y cómo puedes tener una mujer que no la amas? Bueno, pues hay situaciones que cambian en los corazones, ¿no? Pero si ya a tu esposa no la amas, no confíes en ella, porque si no te va a sacar siempre, va a hacer como los enemigos, ¿no? Que te va a sacar los trapos sucios y va a ir con la doblez, y entonces te va a sacar las debilidades y los puntos flacos, ¿no? Pero vamos, lo ideal, por supuesto, es tener una esposa que te guste, que la ames y que confíes en ella. Honra a tu padre con todo tu corazón y no olvides los dolores de tu madre. Esto es así, debemos procurarlo. Recuerda que gracias a ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que han hecho por ti? Esto hay veces durante nuestra adolescencia hemos pasado por estos versos y nos han dolido, pero hoy lo comprendemos mejor, ¿no? Dice, respeta al patrón con toda tu alma y respeta a sus kohanim, mal dicho sacerdotes. Teme al patrón con toda tu alma y respeta a sus kohanim, si es que hay algún kohanim al día de hoy. Ama a tu creador con todas tus fuerzas y no abandones a sus ministros. No abandones cuando te necesiten sus ministros, tienes que tenderle ayuda. Respeta al patrón y honra al kohen, al mal dicho sacerdote. Dale su porción tal como te fue prescrito. Tienes que darle tu porción. Las primicias, dice, los sacrificios de reparación, la pierna de los animales sacrificados. Ahora, para pierna, las que nos comimos nosotros el miércoles, una piernecita de cordero, la más de sabrosa. Esto, bueno, como bromita, ¿no? Dice, el sacrificio de santificación y las primicias de las cosas apartadas, por supuesto. Esto dárselo al Cohen, al que te ministra de parte de Elohim. Y luego ya dice en el 32, tiende también tu mano al pobre para que sea tu bendición completa. Sé generoso, dice, ¿con quién? ¿Con las almas judías? ¿O sé generoso con los de tu misma fe? Dice, no. Dice, sé generoso con todos los vivos. Y a los muertos no les niegues tu piedad. Pero ahí se puede referir a que le procures sepultura y le procures también el sustento de lo que es la lápida y todo eso. Dice, no te retraigas ante los que lloran y aflígete con los afligidos. Esa es buena, eso es humano.
No tardes en visitar al enfermo, que haciendo estas obras te harás querer. Ahí está. Normalmente la gente no se olvida cuando le haces un bien, la gente agradecida. Y si estás a las duras, pues lo van a agradecer toda la vida. Dice, en todas tus acciones ten presente tu fin en el sentido de la finalidad, tu objetivo. En todas tus acciones ten presente tu objetivo y así jamás cometerás pecado. ¿Cuál es tu objetivo? Ver el rostro del Mashiach y así no cometerás pecado, porque te acordarás que tu objetivo en la vida es verle el rostro, estar con él, abrazarlo, besarlo y estar con él eternamente, para que te muestre y te regocijes con él en todos los dichos de su boca y en todo lo que es él, ¿no? Así que bueno, hasta aquí esta predicación de los capítulos 6 y 7 y también el 1 de Eclesiástico. Espero que lo hayan disfrutado, disfruten de este Shabbat, gócense delante del Eterno, bendito sea. Pues como siempre les digo, coman, rían, beban, ámense, bésense, disfruten de este bendito Shabbat, mediten en las obras del Eterno y hablen con Él como quien habla con el mejor amigo que tenemos. Es el que más nos comprende, nuestro Elohim bendito sea, y es el que más empatiza, porque Él es ante todo el prototipo del ser humano, así que todo sabe ponerlo en su justa medida, y quizá nosotros malinterpretamos, pero Él no, Él todo lo mira como es. Así que Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom.